Ya, me avisas cuando empiezo. Haré pues a mi hija. ¿Quién puede olvidar? ¿Quién? Si yo la enterrara, claro, yo puedo olvidar, aunque sea llevando florcita, aunque sea llevando velita. Claro, yo puedo olvidar. Pero cuando no recojo nada, yo pienso, parece que está sin comer, parece que está sin cama, está en un rincón. Cada noche está sufriendo. Así estoy, así pienso, así pienso. Así sienten y así piensan todas las personas que acuden a los servicios del programa Aurora en busca de ayuda para encontrar a su familiar desaparecido. Pautas de intervención desde los servicios del Programa Nacional Aurora en el marco del protocolo interinstitucional MININTERMIN para la atención de casos de personas desaparecidas. ¿Qué es una persona desaparecida? Es aquella que no se encuentra en el lugar de su residencia y que sus familiares, amigos y conocidos desconocen dónde se encuentran. Y si además de esa condición son niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, además de otras condiciones, pues estamos ante la desaparición de una persona en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las normas vinculadas a esta temática? El marco nacional que nos rige, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, que es conocida como la Carta Internacional de los Derechos de la Mujer, la cual establece que el Estado parte debe incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones para conseguir la igualdad de trato, es decir, la no discriminación. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como Belém do Pará, es el primer instrumento internacional mundial de derechos humanos que trata directamente la problemática de la violencia contra la mujer y recomienda al Estado, a los Estados partes, desarrollar mecanismos de protección y defensa de los derechos de la mujer. La declaración y la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing 1995 es una agenda a futuro para el empoderamiento de la mujer. Dentro de nuestro marco nacional tenemos ya una serie de disposiciones, ley, decreto legislativo, protocolo, que tienen el antecedente de una ley, la ley conocida como Ley Brunito, que se dio como consecuencia de la desaparición de un menor de 11 años autista, que cuando la madre acudió a la comisaría a denunciar a los pocos minutos de haber sucedido el hecho, no fue aceptada la denuncia, porque no habían transcurrido las 24 horas. El niño a las horas apareció muerto en los rieles de un tren. Es ahí donde nace, en el 2011, la primera ley para la búsqueda de personas desaparecidas, niños, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. Y en la actualidad nos rige la ley 28.022, que crea el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas y el reglamento de esa ley expuesto a través del Decreto Supremo 017 de 2003. También tenemos el Decreto Legislativo 1428 que desarrolla las medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 03-2019. Asimismo, tenemos un protocolo interinstitucional, MININTERMIN, para la atención de casos de personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad y otros casos de desaparición, que establece la coordinación constante entre estas instituciones para la atención especial en estos casos. La desaparición de personas, en especial las mujeres, por las estadísticas que nos arrojan, cometidas por particulares, es considerada una forma de violencia autónoma. ¿Por qué? Porque vulnera derechos, derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física, psíquica, al derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la igualdad.
¿Y cuál es la finalidad que se busca con esta desaparición cuando es cometida? Pues conllevar actos de violencia sexual, trata de personas o feminicidio y tortura. Por eso es tan importante la atención desde los servicios del Estado, a fin de evitar este tipo de violencia y delitos. Estadísticas del año 2021. El presente año, como podemos ver en el cuadro, en enero y febrero de este año, todos los departamentos del Perú han reportado desapariciones de mujeres en un grado menor o mayor. En el caso de mujeres adultas, con excepción de Tacna, los demás departamentos han registrado denuncias. ¿Qué datos podemos ubicar en estas estadísticas de desaparición de mujeres adultas? Que en febrero de este año, 182 mujeres adultas fueron reportadas desaparecidas, es decir, 9% más que en enero, que fueron 167. Las regiones donde se presentan más reportes de desaparición de mujeres adultas es en Lima, habiendo reportado 60 casos. Le sigue Arequipa con 100 casos, Lambayeque con 3 y el Callao con 11. En el caso de la desaparición de niñas y adolescentes mujeres desaparecidas en el presente año 2021, vemos también que todas las regiones han tenido denuncias por desaparición de mujeres, con excepción de Moquegua. Y vemos los porcentajes también bastante elevados. ¿Qué nos arroja estas estadísticas? Que en febrero del presente año, 311 niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos, de los cuales 268, es decir, 86%, eran niñas y adolescentes mujeres, reafirmándose así la relación de vínculo y edad en las víctimas como factores de vulnerabilidad. Como podemos ver en el cuadro anterior, se registra un incremento, ¿verdad? En Lima, de 107 casos registrados en enero por desaparición, en marzo subió a 125. En el Cusco, de 10 casos a 18. En Arequipa, de 8 a 13. Y Cajamarca, de 4 a 11 casos. Estas estadísticas podemos observar, Lima sigue siendo la región con más alertas de emergencia debido a las denuncias que tiene, que son de enero a febrero 125, debido a la gran cantidad de desaparición de niñas y adultas mujeres en febrero. En el mes de febrero se han registrado un total de 450 notas de alerta de mujeres reportadas como desaparecidas. Es el total de las 268 niñas y adolescentes mujeres más los 182 mujeres adultas, lo que representa un promedio de 16 notas de alerta diario. ¿Por qué es importante conocer las estadísticas? Porque nos va a permitir tener un panorama de la problemática en sí y desarrollar e instalar acciones de prevención y atención específicas y apropiadas para la atención de estos casos. El protocolo de atención interinstitucional para casos de atención de personas desaparecidas establece ciertos principios y obligaciones en los casos por desaparición. Dentro de estos principios y obligaciones encontramos el principio de la debida diligencia, que es la intervención oportuna y el cumplimiento de las diligencias mínimas de búsqueda e investigación por parte de la Policía Nacional. Pero por parte de los servicios del programa Aurora, la intervención oportuna va a estar reflejada en una atención inmediata, de que si tomamos conocimiento de un caso de desaparición, inmediatamente tenemos que monitorear, por ejemplo, desde los servicios de línea 100, que se cuente con la denuncia lo más rápido posible. La obligación de erradicación de estereotipos de género. Las denuncias recibidas por el personal deben evitar dilaciones por estereotipos y prejuicios de género. Ya hemos visto en la antigüedad, en el tiempo, cómo este tipo de situaciones han sido atendidas por los estados. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos han habido casos muy conocidos como en el campo algodonero, en donde las denuncias formuladas por los familiares sobre la desaparición de sus hijas nunca fueron aceptadas, son la excusa de que estaban con los enamorados o con las amigas, divirtiéndose.
Esos tipos de estereotipos no pueden estar presentes en la atención de ninguno de los servicios del programa Aurora, de la Policía Nacional y de ninguna entidad que está a cargo de la búsqueda de estas personas desaparecidas. La colaboración interinstitucional. Las entidades involucradas en la atención de la denuncia, en la difusión, investigación, búsqueda y ubicación de las personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad, coordinan y colaboran entre sí en todo momento, como vamos a ver en el desarrollo de esta exposición. Con respecto a la denuncia oportuna de estos casos para poder encontrar a las personas desaparecidas, hay ciertos mitos y verdades que es necesario tener en cuenta al momento de la atención. Por ejemplo, uno de ellos, y que fue el que en su momento ha causado la muerte del que le había mencionado, de la ley Brunito, ¿verdad? Hay que esperar 24 horas para denunciar. Esto es falso. No es necesario esperar 24 ni 48 horas. Inmediatamente que se toma conocimiento de la desaparición de una persona, se puede acudir al lugar, a la comisaría más cercana para hacer la denuncia correspondiente y se inicien inmediatamente los actos de investigación. Otro mito que hay con respecto a la desaparición de personas. Es necesario ser familiar para denunciar. Es falso. Cualquier persona allegada al desaparecido puede denunciar el hecho ante la comisaría de su sector o en la que se encuentre. Otro mito. Es mejor ir a la comisaría más cercana al domicilio de la persona desaparecida. Eso es totalmente cierto, porque si realizamos la denuncia en la comisaría más cercana de la persona desaparecida, los efectivos policiales podrán realizar inmediatamente, en cumplimiento de este protocolo, la inspección técnica rápida y todas las diligencias oportunas tendientes a poder ubicar a esta persona desaparecida. ¿Cuáles son las intervenciones desde los servicios del Programa Nacional Aurora? Desde los servicios del Programa Nacional Aurora contamos con algunos instrumentos para el recojo de información. Desde la línea 100 contamos con la matriz de recojo de información de personas reportadas como desaparecidas. Cada vez que una persona llama a la línea 100 para reportar un caso de desaparición, el operador del servicio, la operadora del servicio, recoge toda la información en esta matriz y deberá tener en cuenta la normativa vigente, es decir, que no es necesidad de que transcurran 24 horas. No se puede tener o recoger una matriz que indique que la denuncia no fue atendida porque no había pasado el plazo de 24 horas, porque eso demostraría un desconocimiento de la norma y la falta de intervención oportuna, inmediata desde los servicios del programa. Los centros de emergencia mujer cuentan con una ficha de notificación del CEN de personas desaparecidas, una plantilla de registros de personas desaparecidas, para los casos de las personas familiares que acuden a los CEN en busca de ayuda para que su familiar pueda aparecer. Estas son, entonces podemos ver la ficha de registros y la ficha de notificación. También contamos con un protocolo amigable de atención de personas desaparecidas, que es de libre acceso en la página institucional del MIN y que todos los profesionales de los servicios de atención del Programa Nacional Aurora deben de conocer para poder brindar una atención óptima y efectiva. Según el protocolo interinstitucional para la atención de casos de personas desaparecidas, hay un procedimiento para la denuncia, la búsqueda, la investigación y la ubicación, y un responsable de ello. La presentación y atención de la denuncia estará a cargo de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Como ya hemos dicho, cualquier persona puede acudir a la comisaría más cercana, a la comisaría donde se encuentre, la de Pinque, la de BIT, etcétera, para hacer su denuncia y debe ser atendida inmediatamente bajo el principio de la debida diligencia. Además de tener bajo su responsabilidad la atención de la denuncia, la Policía Nacional realiza las acciones básicas para el trámite de la denuncia, registra la denuncia, entrega una copia de la denuncia y una nota de alerta. La adopción de diligencias de urgencia, también a cargo de la policía, para que, como ya hemos dicho y repetimos, para poder inmediatamente
Y como parte de esas acciones necesarias para poder ubicar a esta persona desaparecida en situación de vulnerabilidad, está la difusión de la nota de alerta, que es obligación, está a cargo de los centros de emergencia mujer, de los establecimientos de salud, de las instituciones educativas, Ministerio Público, Serenazgo, entre otros. Y debe ser realizado en un lugar visible para que la gente pueda saber que esta persona está desaparecida y pueda brindar información oportuna y valiosa para su ubicación. La evaluación y posterior difusión de la alerta de emergencia va a estar a cargo de la Policía Nacional en los casos de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia en situación de alto riesgo, así como la recepción de toda la información recibida a través de la difusión, tanto de la nota de alerta como de la alerta de emergencia. Toda la información recibida estará a cargo de la Policía Nacional, como la investigación y búsqueda correspondiente hasta su ubicación. Una vez ubicada la persona desaparecida y de verificarse hechos de naturaleza criminal, son puestos en conocimiento del CEN para que actúe de acuerdo a sus facultades. ¿Cuál es la información que deben brindar los servicios del Programa Nacional Aurora a la Policía Nacional en los casos de personas desaparecidas, en los casos de mujeres desaparecidas? Pues cuando la policía se comunica, lo establece el protocolo, se puede comunicar vía telefónica o por correo, deberá informar sobre si esa usuaria, esa persona que aparece como denunciada en la Policía Nacional, es usuaria de algún servicio del programa, el nivel del riesgo detectado en nuestros servicios y los datos del presunto agresor. Toda esta información es valiosa para la activación de la alerta de emergencia y para poder identificar el posible agresor, la búsqueda correspondiente y la ubicación de la desaparecida. ¿Cuáles son las rutas de atención de acuerdo al servicio de atención del Programa Nacional Aurora? Desde la línea 100, cuando una persona llama, porque hemos visto que cualquier persona puede llamar, ¿verdad? Y comunica pidiendo ayuda, acude al servicio en su desesperación porque necesita ayuda. Inmediatamente la persona que está recepcionando la llamada, el operador del servicio, debe realizar la búsqueda en el sistema CIRA, verificando si la ficha de atención, si hay fichas de atención existentes con el nombre de esta persona que ha desaparecido, que haya sido derivada a algún CEN, algún SAO, algún servicio de atención urgente, para poder tener esa información y proporcionar a la policía. También debe verificar si se ha realizado la denuncia por desaparición y por hechos de violencia previos ante la PNP. En el caso de que no se haya realizado denuncia siendo una usuaria del servicio, pues tendrá que orientar y monitorear para que se realice inmediatamente la denuncia respectiva por desaparición de estas personas. Se derivará esa ficha de atención de la línea 100 y la matriz de recojo de información al coordinador del CEN que corresponde según la dirección de la persona desaparecida, con una copia al jefe territorial de la unidad territorial. ¿Qué ocurre si esta persona no es usuaria del CEN, pero tiene antecedentes de violencia? La persona en la línea 100 que recepciona la llamada completa la matriz de recojo de información valiosa que deberá llenar de forma completa y de acuerdo a lo que establecido en los lineamientos y en nuestras normas legales. Se orienta y monitorea para la denuncia respectiva. Por eso, como va a realizar un monitoreo, una orientación y monitoreo para verificar que se haga la denuncia lo más pronto posible, es que es necesario que conozca lo que establece la norma y la ley. Entonces va a monitorear para que se haga la denuncia por desaparición y antecedentes de violencia ante la Policía Nacional. Igualmente va a derivar esa ficha de atención de línea 100 y la matriz de recojo de información al coordinador del CEN de la jurisdicción con copia a los jefes de las unidades territoriales. Y en los casos de que la persona desaparecida no es usuaria de ningún servicio y no se identifican antecedentes de violencia, de igual forma se debe completar la matriz de recojo de información
Ustedes dirán, pero ¿por qué si no es usuaria, no presenta antecedentes de violencia? Porque en la práctica hemos visto, en los hechos, en la realidad, que han habido casos de personas que nunca han tenido antecedentes de violencia y que han sido desaparecidas y luego han aparecido violadas y muertas. Entonces, no es necesario que tengan antecedentes para que luego ese hecho de desaparición vaya seguido de un acto de violencia contra la mujer o un delito que atenta contra los derechos de la mujer, como violación y el feminicidio, ¿verdad? Entonces, por eso es importante completar la matriz de recojo de información. Nuevamente, orientar y monitorear la denuncia respectiva por desaparición ante la PNP. Lo decimos nuevamente, la función, una vez que se identifica el caso de desaparición, los profesionales de la línea 100 deben orientar de acuerdo a nuestra normatividad vigente, monitorear para verificar que se haga la denuncia inmediatamente, ¿verdad? Para que se puedan realizar los hechos de investigación que corresponden. Se dictará también la ficha de atención línea 100 y la matriz de recojo de información al coordinador del CEN de la jurisdicción con copia a los jefes de las unidades territoriales. ¿Y cuál es la ruta de atención en los casos de los centros de emergencia mujer? Cuando la línea 100 deriva el caso, ya sabemos que la línea ya está derivando con una denuncia, ¿verdad? Entonces está derivando al CEN para un seguimiento, para un acompañamiento al psicológico, a los familiares que lo necesitan. Pero en el caso que la persona acuda directamente a los centros de emergencia mujer, ¿cuál es la ruta? Inmediatamente el personal CEN también deberá efectuar la búsqueda del CIRA verificando la ficha de atención existente para ver si es una usuaria del CEN o de algún otro CEN, ¿no? Y también tiene que verificar que se haya hecho la denuncia por desaparición o por hechos de violencia previos ante la PNP. De verificar si no se ha hecho, inmediatamente deberá acompañar a realizar la denuncia respectiva. El Centro de Emergencia Mujer acompaña a esa persona, a ese familiar de esta usuaria, inmediatamente que se entera que esa usuaria se encuentra desaparecida, deberá acompañarla a realizar la denuncia correspondiente y a brindar a la PNP toda la información con respecto a esta persona, es usuaria del CEN, nivel de riesgo, el agresor y los datos de este para su ubicación. Entonces, se va a tener una intervención de manera multidisciplinaria, explorando si hay víctimas de violencia enmarcadas en la ley 303/64, a fin de su incorporación de nuevos víctimas para incorporarlos, además de que esta persona ya es usuaria, ¿verdad? Y se realiza, como hemos indicado, en un lugar visible del CEN, la difusión de la nota de alerta, para contribuir en la ubicación desaparecida. La segunda ruta es que la persona desaparecida no es usuaria del CEN, pero tiene antecedentes de violencia. Igualmente se registrará la ficha de información de notificación del CEN de las personas desaparecidas. ¿Para qué? Para que se tenga una estadística. El registro de la ficha de notificación sirve para contar con estadísticas de personas desaparecidas, que ya sabemos la importancia que tiene esta acción para poder accionar acciones de prevención y de atención. Se le orientará y acompañará a hacer la denuncia respectiva por la desaparición y antecedentes de violencia ante la PNP, ¿no? Verificando que los efectivos policiales cumplan con la normatividad vigente inmediatamente. Se intervendrá de manera multidisciplinaria, también explorando si hay otras víctimas de violencia, enmarcadas en la ley especial, a fin de la incorporación al servicio, y otros casos de desaparición para comunicar a la policía. Igualmente, se realiza la difusión de la nota de alerta. En los casos que la persona no es usuaria de CEN y no registra, al igual que, como hemos visto en la línea 100, igual se va a registrar la información en la ficha de notificación del CEN por las mismas condiciones que ya he mencionado, se le orienta y acompaña a hacer la denuncia respectiva y se va a garantizar la atención con el MINJUS de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 002/2020 para continuar con la difusión de la nota de alerta. Estos son los servicios de atención que tenemos desde los programas Aurora y terminamos con una reflexión, con la reflexión
que tenemos que tener presentes cada vez que atendemos un caso. ¿Dónde se encuentra esa persona que yo estoy atendiendo a su familiar? Sabemos que la mayoría son menores y que nuestra intervención puede ayudar a encontrarlos. Hagámoslo. Muchas gracias.